¿Cómo están? Buenos días, niños y niñas del Colegio San Juan Bosco, quinto grado de primaria. Sean bienvenidos a la clase de comunicación y hoy vamos a aprender un tema que, por favor, es de suma importancia para ustedes. Te voy a pedir, Samir, que apagues tu micrófono para que puedas apaga tu micrófono. La explicación de la clase. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Entonces, vamos a recordarles que este es un tema que corresponde a literatura. ¿Está bien? Prosa y verso. Es el título de la clase. Ahora, vamos a iniciar observando esta imagen que ustedes tienen en el libro del área, en la página 60. Y la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez escribiste un poema, escribiste un cuento o escribiste en tu diario? Estoy seguro que algún niño o alguna niña tiene su diario, ¿no? A veces los papitos les compran o les regalan así una agendita, un diario, y los niños empiezan a escribir, ¿no? Diario, lo que les pasa, o cada que se acuerdan, a veces empiezan a escribir en su diario. Es bastante importante. Eso, porque en el colegio, en la escuela, nos sirve cuando nosotros utilizamos un diario. ¿Está bien? Voy a preguntar a algunos niños, ¿ya? Por ejemplo, a Fabián, le voy a preguntar. Fabián, ¿alguna vez tú has escrito un poema, un cuento o en tu diario? No. No, muy bien, Fabián, gracias. Vamos a preguntarle a André. Andresito, ¿alguna vez tú has escrito? Andresito. Sí, Miss. ¿Sí has escrito alguna vez un poema o un cuento? Sí. Yo creo que sí, ¿no, Andresito? Porque una de las clases anteriores que hemos hecho ha sido un cuento de ciencia ficción. ¿Se acuerda que yo les mandé a escribir? Andresito, Sí. tú escribiste. A ver, cuéntame, Andresito, ¿de qué has escrito? A ver, recuerda. De aliens. De aliens, ¿cierto? Has escrito de aliens. ¿Y quién era tu personaje principal, Andrés? Su nombre era John. Su nombre era John. ¿Y de dónde venía este John? Del planeta Tierra. Ah, era del planeta Tierra. Excelente. ¿Y qué tal te pareció esa experiencia, Andrés, de escribir? Bonita. Bonita, ¿cierto? Porque has dejado que tu imaginación así se explore, ¿no? ¿Cierto? Sí, Miss. Muchísimas gracias, Andrés, por tu participación. Les voy a pedir que ustedes miren ahí en su libro, si no en la pantalla, dice, hay dos niños aquí, ¿ya? El primer niño dice, ahora, ¿sobre qué animal escribo? Y su amiguita o su hermanita, quién sabe, le responde, ya sé, le dice, escribe sobre la vicuña. Ahora, ella le está sugiriendo el tema sobre lo que va a escribir. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos textos se escriben en verso y otros textos se escriben en prosa? ¿Algunos de ustedes saben qué es la prosa y qué es el verso? A ver, si alguno de ustedes sabe, me dice su nombre y me responde, ¿ya? ¿Saben qué es prosa o saben qué es verso? ¿Niños? El verso es... Tu nombre, dime tu nombre primero, porque no sé quién eres. Parece que se quedaron congelados ahí. No hay problema, vamos a seguir. Si es que no tienen conocimiento, de lo que es una prosa y de lo que es el verso, yo les voy a enseñar ahora en qué consiste la prosa y en qué consiste el verso. ¿Está bien? Vamos a ver entonces. Yo tengo dos textos aquí. ¿Ya? Tengo dos textos aquí. Le voy a pedir a Samir Mesa que lea el primer texto. ¿Ya, Samir? Activa tu micrófono y lee el primer texto, Samir. Esbelta y ágil.
La gentil vicuña, rauda atraviesa por la hirsuta loma, y en su nervioso remo de paloma, los graníticas rocas apezuñan. Su frágil cuello alarga, interrogando ansiosa a la llanura, y envuelta en el fragor de una descarga. Huye veloz por el abrupto monte, y se pierde rumiando su amargura, como un dardo a través del horizonte. Muchísimas gracias, Samir. Apaga tu micrófono y vamos a pedir en este momento a Emanuel. Emanuel, quiero que leas ¿Qué página es? texto. ¿Qué página es? Emanuel, por favor, lee el siguiente texto. Miss, ¿qué página es? Disculpen, estoy pidiendo a Emanuel que lea el texto. La página es 60. Emanuel, ¿te escuchamos? ¿Emanuel está en la clase? Sí, Emanuel, ¿estás en la clase? sí, Miss. Ya, hijito, entonces lee, ¿ya? Por favor, lee lo que te estoy pidiendo. El segundo texto. Su gracia y cuello como un signo alarga. No, aquí, Emanuel, el segundo texto. De pronto apareció. Sí, de pronto apareció una gentil vicuña. Era esbelta y ágil. Desde el monte comenzó a observar por todos lados. No podía creer lo que le había ocurrido al valle que siempre amó. Entonces, continúa Emanuel. Entonces, la vicuña entendió su misión. Debía recuperar el valle. Llamó a sus dos más grandes compañeros y... Muy bien, Emanuel. Ahora, yo quiero que ustedes noten que en estos dos textos hay una diferencia. La primera diferencia es que una de ellas está narrando, nos está contando, nos está relatando lo que le sucedió a la vicuña. Y en el otro texto, en el primer texto, está alabando a la vicuña, está resaltando las características principales de la vicuña. ¿Ves? Hay una diferencia. En una la alaba, la elogia, la exalta, y en el otro texto está narrando lo que ha sucedido en el lugar donde vive la vicuña. ¿Está bien? Esa es la pequeña diferencia. Ahora, ¿cuál de ellos es prosa y cuál de ellos es verso? Les voy a decir. El primero es verso y el segundo es prosa. Una diferencia que puedo notar observando es que en la prosa las líneas del texto ocupan todo el renglón de izquierda a derecha. Eso es una característica, ¿ya? Y en cambio, sin embargo, el verso, cada línea, cada verso no ocupa todo el renglón. ¿Está bien? Eso es una característica visible. Pero ahora les voy a explicar. La prosa y el verso son formas de expresión literaria o son formas de lenguaje literario. Eso es lo que deben memorizarse primero. La prosa y el verso son formas de expresión literaria. Ahora, la prosa y el verso se utiliza en las obras o en las creaciones artísticas. Generalmente los poemas son los que vienen en verso. Todos los poemas vienen en verso. Y las narraciones, que pueden ser cuentos, novelas, mitos o leyendas, vienen en prosa. Ahora, vamos a empezar primero con la prosa. La prosa presenta el aspecto similar a la forma que hablamos, ya que ésta se lee de corrido y no tiene musicalidad, no presenta ritmo la prosa.
Ahora, la prosa también está estructurado a través de párrafos. Vamos a hacer un repaso. Las letras con las consonantes, o sea, las consonantes y las vocales forman palabras, ¿cierto? Las consonantes y las vocales forman palabras. Las palabras, el conjunto de palabras forma oraciones. Y el conjunto de oraciones forman párrafos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la prosa es así. La prosa es cuando un texto está estructurado a base de párrafos. Eso es la prosa. Sin embargo, el verso es diferente. El verso presenta ritmo, presenta rima y cierta melodía. La melodía viene a ser la repetición de sonidos al final de cada verso. Cada línea que conforma un poema, eso es un verso. Cada línea que conforma un verso. Ahora, quiero que noten en el ejemplo que hemos hecho el primero, acerca de la vicuña. En el primer texto yo les dije que es un verso. Cada línea es un verso. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Estos 4 versos forman la primera estrofa. El siguiente, verso 5, o sea, continúo. Verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9 y verso 10. Estos 6 versos conforman la estrofa 2. Ahora dice que presentan melodía. Al final de cada verso presentan melodía, que viene a ser la repetición de sonidos. Miren aquí, vicuña termina en uña, pezuña termina en uña. Entonces, vicuña con pezuña tienen rima. Ahora, loma con paloma termina en oma, 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 oma. Entonces, tienen rima. Alarga, rima con descarga. Muy bien. Llanura, rima con amargura. Y monte, rima con horizonte. ¿Ves? Cada final de cada verso rima con otro. A eso se refiere que presenta ritmo y musicalidad. Eso es el verso. Sin embargo, si nosotros podemos observar los que están en prosa, no, porque ocupan todo el renglón y no está estructurado por versos, está estructurado a base de párrafos. ¿Qué son los párrafos? Les decía, es el conjunto de oraciones. Y entre cada párrafo hay un renglón vacío que divide los párrafos. Miren, les voy a hacer la prueba. Este párrafo dice, de pronto apareció una gentil vicuña. Hay un punto seguido. Era esbelta y ágil. Hay otro punto seguido. Aquí hay 2 oraciones. Desde el monte comenzó a observar por todos lados. No podía creer lo que había ocurrido al valle que siempre amó. Aquí en este párrafo hay 3 oraciones. Ahora voy al siguiente párrafo. Entonces la vicuña entendió su misión. Debía recuperar el valle. Punto. Hay una oración. Llamó a sus 2 más grandes compañeros y hay otra oración. Este párrafo tiene 2 oraciones. ¿Me doy cuenta? Entonces aquí yo tengo 2 párrafos. Cuando un texto está estructurado por párrafos, voy a decir que su forma de expresión literaria es prosa. Pero si un texto está estructurado por versos, que cada línea es un verso, voy a decir que su forma de expresión literaria es verso. ¿Y quiénes están en verso? Todos los poemas están en verso. Y también las canciones, por si acaso. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a ver un pequeño cuadro acá. Formas de expresión, ¿ves? Esos son la prosa y el verso. Son formas de expresión. La prosa es una forma natural de escribir, similar a la que hablamos. Pero el verso es una forma especial de expresarse, que utiliza ritmo, que utiliza melodía. Ahora, el ritmo. La prosa no tiene ritmo, no hay melodía,
pero el verso sí posee ritmo y musicalidad. ¿Está bien? ¿Cuál es la estructura de la prosa? La prosa se escribe ocupando toda la línea del renglón hasta el final. Así se escribe. Y es en párrafos. Pero el verso, no. Las líneas no ocupan todo el renglón. Y unas son más extensas y otras son pequeñas. Y el conjunto de versos forman las estrofas. ¿Está bien? Muy bien. Acá, ¡ay, qué bonito! Voy a hacer un ejemplo. Miren aquí. Dice, en verso, en la cima de aquel cerro está un hermoso becerro. Mira, termina en erro. Repito, hay música, hay ritmo. En la cima de aquel cerro está un hermoso becerro, de cuyo cuello cuelga un sonoro cencerro. Rima erro y erro. Una vez más voy a leer. En la cima de aquel cerro está un hermoso becerro, de cuyo cuello cuelga un sonoro cencerro. Muy bien, me doy cuenta que aquí presenta música, que aquí presenta ritmo. ¿Y cuántos versos hay aquí? 1, 2, 3, 4. 4 versos. Y estos versos forman una estrofa. Aquí me está presentando melodía, despierta sentimiento en mí. Pero la prosa es diferente. Aquí nos narra, aquí simplemente nos narra. En lo alto de esa montaña hay un hermoso toro que tiene una campana colgada del cuello. ¿Ves? Aquí me está narrando. Y aquí cada línea no termina en una palabra y la otra arriba. Quiere decir que esto es un párrafo. ¿Está bien? El verso, cada línea que forma un poema, y la prosa, cada párrafo que forma un texto. Muchísimas gracias, queridos niños y niñas, por haber participado de la explicación de esta clase y espero que les haya quedado muy claro qué es un verso y qué es una prosa. ¿Ya? Vamos a quedarnos entonces con mis niños y niñas del Colegio San Juan Bosco y en primer lugar vamos a trabajar en nuestro cuaderno de comunicación. Van sacando su cuaderno, ponen la fecha que es 8/05/2020 y ponemos el título de la clase. Prosa y verso. Y contigo, amiguito y amiguita que me estás mirando, nos vemos hasta el día miércoles, que es nuestra siguiente clase de comunicación. Entonces, hasta